Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy nos embarcaremos en un viaje transformador, explorando cómo podemos crear un rincón sagrado en nuestros hogares, un lugar especial dedicado a la oración y la comunión con nuestro Señor. Antes de sumergirnos en este tema tan importante, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos inspiradores. Imaginen por un momento el hogar del rey David, ese hombre conforme al corazón de Dios. Pueden visualizar un rincón especial donde él se retiraba para componer sus salmos, para derramar su corazón ante el Señor. Aunque la Biblia no nos da detalles específicos sobre esto, podemos imaginar que David, en su profunda devoción, seguramente tenía un lugar especial para encontrarse con Dios. En nuestro mundo moderno, lleno de distracciones y ruido, la necesidad de un espacio sagrado en nuestros hogares se ha vuelto más crucial que nunca. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de tener un lugar privado para orar. En Mateo 6, versículo 6 nos dice: «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Este versículo nos revela una verdad profunda. La oración no es un espectáculo, sino un encuentro íntimo con nuestro Padre Celestial. Al crear un espacio dedicado a la oración en nuestros hogares, estamos siguiendo el consejo de Jesús y preparando un lugar donde podemos cerrar la puerta al mundo y abrir nuestro corazón a Dios. Pero, ¿por qué es tan importante tener un lugar específico para orar? Pensemos en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Dios instruyó a Moisés con gran detalle sobre cómo construir este espacio sagrado. En Éxodo 25, versículo 8, Dios dice: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Este versículo nos muestra que Dios desea habitar entre su pueblo y un espacio sagrado facilita esa comunión. Ahora bien, no estamos sugiriendo que construyas un tabernáculo en tu casa. Lo que proponemos es mucho más simple y al mismo tiempo profundamente significativo. Se trata de designar un rincón de tu hogar, por pequeño que sea, como tu tabernáculo personal, un lugar donde puedas encontrarte regularmente con Dios. Piensa en personajes bíblicos como Daniel, quien tenía la costumbre de orar 3 veces al día en su aposento alto, o en Eliseo, quien tenía un cuarto especial en la casa de la sunamita. Estos hombres de Dios entendían la importancia de tener un lugar dedicado para la oración y la comunión con el Señor. Al crear tu espacio sagrado, estás siguiendo los pasos de estos gigantes de la fe. Estás diciendo como Jacob en Betel: «Ciertamente el Señor está en este lugar». Estás preparando un Betel personal, un lugar donde, como Jacob, puedes tener encuentros transformadores con Dios. Pero, ¿cómo podemos crear este espacio sagrado en nuestros hogares modernos? Comencemos con la ubicación. Busca un lugar tranquilo en tu casa, un rincón donde puedas estar a solas con Dios sin distracciones. Puede ser una esquina de tu dormitorio, una silla específica en la sala, o incluso un armario transformado, como Jesús sugirió. Recuerda, no se trata del tamaño o la grandeza del espacio, sino de su propósito. Incluso el lugar más pequeño puede convertirse en un santuario poderoso cuando lo dedicamos a Dios. Piensa en Moisés frente a la zarza ardiente. Ese pedazo de desierto se convirtió en tierra santa porque Dios estaba allí. De la misma manera, tu rincón de oración, por humilde que sea, se convierte en tierra santa cuando invitas a Dios a estar allí. La simplicidad es clave en tu espacio de oración. No necesitas decoraciones elaboradas o muebles costosos. De hecho, la simplicidad puede ayudarte a enfocarte mejor en Dios. Piensa en Juan el Bautista, quien vivía en el desierto con lo mínimo, pero tenía una conexión profunda con Dios. Tu espacio de oración puede ser simple, pero poderoso en su propósito. Sin embargo, es importante incluir elementos que tengan un significado espiritual para ti. Quizás una Biblia, que es la palabra viva de Dios. Como dice Hebreos 4, versículo 12, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos». Tener tu Biblia en tu espacio de oración
te recuerda la importancia de alimentarte de la palabra de Dios. Podrías incluir una cruz, símbolo del amor sacrificial de Cristo, y recordatorio constante de nuestra salvación. Como Pablo escribió en 1 de Corintios 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Algunas personas encuentran significativo tener velas en su espacio de oración. Las velas pueden representar la luz de Cristo en nuestras vidas, recordándonos las palabras de Jesús en Juan 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quizás quieras incluir imágenes inspiradoras, como paisajes que te recuerden la grandeza de la creación de Dios, o versículos bíblicos escritos de manera artística. Estos elementos visuales pueden ayudarte a enfocarte en Dios y en su palabra durante tus momentos de oración. El confort también es importante en tu espacio de oración. Asegúrate de que sea un lugar donde puedas pasar tiempo sin incomodidad física. Esto no significa que deba ser lujoso, sino simplemente cómodo para que puedas concentrarte en tu tiempo con Dios sin distracciones físicas. Piensa en María, la hermana de Marta, quien se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Ella eligió un lugar cómodo donde podía estar plenamente presente y receptiva. De la misma manera, tu espacio de oración debe ser un lugar donde te sientas cómodo para estar plenamente presente con Dios. La personalización de tu espacio de oración es crucial. Debe reflejar tu jornada espiritual única. Tal vez quieras incluir un diario de oración donde puedas registrar tus peticiones y las respuestas de Dios, o quizás un objeto que te recuerde un momento especial en tu caminar con el Señor. Recuerda, este espacio es tuyo y de Dios. Debe ser un reflejo de tu relación personal con Él. Como el Salmo 91, versículo 1 dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Tu espacio de oración es ese abrigo, ese lugar secreto donde puedes morar bajo la sombra del Todopoderoso. Sin embargo, es importante mantener la flexibilidad. Tu espacio de oración es una ayuda, no una limitación. Recuerda que puedes orar en cualquier lugar y en cualquier momento, como Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 17. Orad sin cesar. Tu espacio de oración es un punto de partida, un lugar para cultivar el hábito de la oración constante. Piensa en Nehemías, quien oró instantáneamente cuando el rey le preguntó qué quería. No necesitaba un espacio especial. Su corazón estaba siempre listo para comunicarse con Dios. Tu espacio de oración debe fomentar esa misma disposición, un corazón siempre listo para la oración. Al crear y usar regularmente este espacio sagrado, estarás desarrollando una práctica de oración más consistente y profunda. Es como cultivar un jardín espiritual en tu hogar, un lugar donde puedes experimentar el crecimiento y la transformación que viene de estar en la presencia de Dios. Pensemos en el profeta Elías. En 1 de Reyes 19, encontramos a Elías huyendo al monte Horeb. Allí, en una cueva, tuvo un encuentro íntimo con Dios. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave susurro donde Elías reconoció la voz de Dios. Tu espacio de oración puede ser como esa cueva de Elías, un lugar donde puedes alejarte del ruido del mundo y sintonizar con el suave susurro de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer de este espacio un lugar verdaderamente sagrado? La clave está en la dedicación. Así como Salomón dedicó el templo al Señor con oración y sacrificio, te invito a que dediques tu espacio de oración a Dios. Puedes hacer una sencilla oración de dedicación, invitando a la presencia de Dios a habitar en ese lugar. Podrías decir algo como, Señor, te dedico este espacio como un lugar de encuentro contigo. Que tu presencia llene este lugar, que sea un Betel para mí, un lugar donde pueda encontrarme contigo y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Esta dedicación no es una formalidad vacía, sino un acto de fe. Estás declarando como Jacob en Génesis 28, versículo 16, «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Estás reconociendo que Dios está presente
y que este espacio es sagrado por su presencia. Una vez que hayas creado y dedicado tu espacio de oración, el siguiente paso es usarlo regularmente. La consistencia es clave en nuestra vida de oración. Daniel, como mencionamos antes, oraba 3 veces al día. Esta rutina le dio la fuerza para mantenerse fiel incluso frente a la persecución. Te animo a establecer un horario regular para usar tu espacio de oración. Puede ser temprano en la mañana, como David, quien escribió en el Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O quizás prefieras orar por la noche, como Isaac, de quien se dice en Génesis 24, versículo 63, que salía a meditar al campo al atardecer. Lo importante no es la hora exacta, sino la regularidad. Cuando haces de la oración una parte constante de tu rutina diaria, estás cultivando una relación más profunda con Dios. Es como regar una planta. Con cuidado constante, crece y florece. Pero, ¿qué pasa si nos sentimos secos espiritualmente? ¿Si parece que nuestras oraciones no van más allá del techo? Aquí es donde la perseverancia entra en juego. Recuerda la parábola de Jesús sobre la viuda persistente en Lucas 18. Ella no se rindió, sino que siguió buscando justicia. De la misma manera, debemos perseverar en la oración, incluso cuando no sentimos una conexión inmediata. En esos momentos de sequía espiritual, tu espacio de oración se convierte en un recordatorio físico de tu compromiso con Dios. Es un ancla que te mantiene firme cuando las emociones fluctúan. Como dice Hebreos 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A medida que uses tu espacio de oración, notarás que comienza a tener un efecto transformador en tu vida. Es como lo que le sucedió a Moisés después de pasar tiempo en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Éxodo 34, versículo 29, nos dice que su rostro resplandecía después de hablar con Dios. De la misma manera, pasar tiempo regularmente en tu espacio de oración te transformará, reflejando más y más la gloria de Dios. Este espacio sagrado en tu hogar también puede ser un testimonio poderoso para tu familia y amigos. Cuando ven que apartas un lugar específico para encontrarte con Dios, están viendo una declaración viva de tus prioridades. Estás modelando una vida de devoción, mostrando que tu relación con Dios es lo suficientemente importante como para dedicarle un espacio en tu hogar. Pensemos en Cornelio, el centurión romano, en Hechos 10. La Biblia nos dice que era un hombre devoto que oraba regularmente. Su devoción no solo impactó su propia vida, sino también la de su familia y sirvientes. De la misma manera, tu espacio de oración puede ser un faro espiritual en tu hogar, influyendo positivamente a quienes te rodean. Ahora bien, es importante recordar que tu espacio de oración no es solo para peticiones. Es un lugar para todos los aspectos de la comunicación con Dios. El rey David nos muestra en los salmos la amplitud de la comunicación con Dios. Hay salmos de alabanza, de lamento, de confesión, de gratitud. Tu espacio de oración debe ser un lugar donde puedas expresar todo tu corazón a Dios. En tu espacio de oración, puedes practicar lo que Pablo describe en Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego.